buenos días, hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos en esta mañana para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Esperando que todos estemos listos y preparados, ¿verdad? Con nuestra mente atenta a lo que nuestro Dios nos va a dar en esta mañana. Así que en esta mañana, ¿verdad? Antes de dar inicio a la clase, quería preguntar cómo van con las preguntas, hermanos, que están llevando los domingos. Sinceramente, ¿verdad? Sinceramente. O sea, sí les está ayudando en su estudio. Y la manera que les pregunto que si les está ayudando en su estudio, es porque cuando usted responde sí o no y luego va con la Biblia, sí mira alguna diferencia en lo que nosotros pensamos y lo que la Biblia realmente dice, ¿verdad? Como les decía, no son preguntas nuevas o algo, es algo que pues continuamente estamos estudiando, ¿verdad? Pero a la misma vez, como decía, ¿verdad? El apóstol Pablo en Filipenses 3, para mí no es algo como trabajoso recordarle lo mismo, porque eso es lo que nos va a llevar a la salvación, ¿verdad? Cortando lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, eso es algo muy bueno en lo cual vamos a continuar haciendo. Ahora, continuando, hermanos y amigos, con el estudio que estamos llevando los domingos a la mañana, estamos viendo en cuanto al ministerio de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bajo ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo está la obra que cada uno como miembros hacemos para el trabajo que se necesita hacer como iglesia. Hemos visto en cuanto a la administración, hemos visto en cuanto al orden de adoración, ¿verdad? Y cerrábamos el domingo pasado lo que era en cuanto a la ofrenda y lo conectábamos con la benevolencia, porque esto va de la mano, ¿verdad? La ofrenda, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante, la razón por cual el apóstol Pablo habla en cuanto a una ofrenda es por la gran necesidad que había en Jerusalén y los alrededores, ¿verdad? Según habla Hechos capítulo 11, en la cual el profeta decía que iba a haber una gran necesidad y estaba sucediendo esa necesidad. Entonces, mirábamos que eso es la ofrenda, ¿verdad? Pero también mirábamos que la ofrenda usada para los santos es también usada según era la sombra del Antiguo Testamento, ¿verdad? En cuanto era un mandamiento que se le hacía al pueblo de Israel, en la cual ahora se nos hace a nosotros como iglesia, ¿verdad? Y mirábamos los puntos semejantes en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ahorita vamos a ver esas citas, en la cual van de la mano para nosotros ver cómo es algo el cual Dios, hermanos y amigos, no ha cambiado. Es algo, una mentalidad de Dios de antes, de ahora y una mentalidad de siempre, hermanos. Es Dios el que ha instituido este mandato y este orden. Ahorita, en este momento, vamos a terminar hablando en cuanto un poco más para cerrarlo de la benevolencia, pero solamente un repaso de lo que viene. Hay algunos puntos de las obras que se hacen bajo el ministerio de la Iglesia de Cristo y es en cuanto a la enseñanza. Y la enseñanza vamos a cubrir allí en ese punto los varones, las mujeres, los jóvenes y los niños, porque todo eso va junto y va de la mano, ¿verdad? Después de esto de la enseñanza, en cuanto a los varones, las mujeres, los jóvenes y los niños, vamos a terminar, ¿verdad? Esta clase del ministerio de la Iglesia de Cristo, hablando del evangelismo. El evangelismo. ¿Y por qué el evangelismo al último? Bueno, primeramente, hermanos, porque nosotros como iglesia necesitamos primeramente estar bien formados para poder hablar a los de afuera, ¿verdad? O sea, lo que queremos decir es que necesitamos ser un cuerpo, como mirábamos, ¿verdad? El apóstol Pablo a los Corintios, un cuerpo que está unido y trabajando para cuando vayamos a evangelizar y le hablemos del evangelismo a la persona perdida, en nosotros se refleja eso. Y eso es precisamente lo que leíamos, que allí en Mateo capítulo 5, versículo 16, está hablando, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Esto es precisamente lo que va en conexión con ello. Mateo capítulo 5, hermanos,
si usted mira ahí, porque todo esto tiene un propósito, ¿verdad? Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa, hermano? Vuestras buenas obras. Entonces, como iglesia necesitamos prepararnos primero, ¿verdad? Y trabajar ¿en qué? En las obras, ¿verdad? En las obras. ¿Para qué? Para que se alumbre a los de afuera, para que digan, ok, estos están verdaderamente haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vengan ellos. Y el propósito principal, hermanos, lo termina diciendo ahí el pasaje. ¿Cuál es el propósito principal de todo esto? Para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Glorificar. Ese es el principio principal. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando trabajamos para la obra de Dios, no es para nuestra propia honra, para nuestra gloria. Para que digan, ah, no, el hermano está tremendo. No, es para que digan que qué buen trabajo está haciendo y gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que la honra y gloria sea para Él, Señor. Entonces, por eso es que estamos viendo este punto en cuanto al ministerio y las obras, ¿verdad? Y luego vamos a llevar el evangelismo. Ahora sí, aquí es donde ya voy a empezar a poner la mente en cada uno de ustedes. Al principio de este estudio, hermanos, les di una hoja que nadie me ha entregado. Absolutamente nadie me ha entregado esa hoja. Ya han hablado tres personas conmigo, en lo cual es el interés de ellos. O sea, no me han entregado la hoja, pero ya me han hablado conmigo. Uno de ellos, el hermano, me dijo que tenía el interés en cuanto a las clases de los jóvenes y niños, en cuanto a la organización, ¿verdad? De llevar un proceso bíblico de la enseñanza, ¿verdad? Y ese es el hermano Ismael. El otro hermano que vino a mí, que quiere trabajar en cuanto a ir a buscar las almas, y lo está haciendo ya por medio de la radio, es el hermano Mario. El otro hermano que ya vino a hablar conmigo en cuanto a continuar, y es el que nos entrega uno de estos todos los domingos, trabajando, es el hermano David. Entonces, ahorita les quiero animar a los demás hermanos, ¿verdad? Que empiecen ustedes a pensar cuál va a ser su obra para el ministerio de la Iglesia de Cristo. ¿Okay? No lo tienen que decir ahorita en público, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo de esto, hermanos, porque el proceso que llevamos en este estudio no es un proceso en el cual Dios, ¿verdad?, nos lo dio solamente para escucharlo, sino es un proceso que Dios nos lo dio, ¿para qué, hermanos? Para ponerlo en práctica, para trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los propósitos que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a ello. Así que, pensemos, si no tiene la hojita, no se preocupe, venga conmigo. Y no estoy hablando solamente de los varones, estoy hablando de las hermanas también, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes, ¿verdad?, me van a decir qué quieren hacer. Ahora, como les decía, no hay necesidad que una pareja trabaje en un solo punto, ¿verdad? Puede trabajar en diferentes puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano César, ¿verdad?, puede trabajar en la benevolencia, y la hermana no trabaja en la benevolencia, pero quiere ayudar en la instrucción. Le puede ayudar el hermano Ismael en cuanto a la instrucción. ¿Sí me entienden? Pero claramente siempre apoyando al hermano en el trabajo que está haciendo el hermano, ¿verdad? O sea, y el hermano apoyar a la hermana en el trabajo que está haciendo la hermana. Ese es el proceso, ¿verdad? Ese es un solo cuerpo. Entonces, les animo, ¿verdad? Les animo a ir pensando ustedes, ir meditando en cómo es lo que quieren hacer, porque al terminar este estudio que llevamos en cuanto al ministerio de Cristo, se va a poner un orden como iglesia, hermanos, para empezar a trabajar. Y créanme que cada obra, hermanos, su servidor va a estar con ustedes. No crean que ustedes van a estar solos. Mi trabajo como evangelista, como lo miran ustedes ahí en Efesios, cuando miramos el principio, es ver y ayudar en cada punto de las obras para que se haga todo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, no crea que usted va a decir, yo voy a trabajar en esto y usted se va a quedar solo. No. Su servidor va a estar envuelto en todo lo que vamos a estar haciendo como iglesia, ¿verdad? Y no nada más su servidor, sino que todos vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Todos vamos a trabajar juntos. Así que vayamos pensando en ello.
Benevolencia. Benevolencia, hablábamos, si ustedes recuerdan, lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Allí en Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 al 11, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? No me voy a rezar todo hasta ese pasaje, pero ahí mirábamos en cuanto al principio de la benevolencia en el Antiguo Testamento. Decíamos ahí que nuestro Dios, ¿verdad? Por medio de Moisés le habla al pueblo de Israel, y era un punto que, si ustedes recuerdan, de que decía de que usted, si miraba a un hermano de usted, ¿verdad?, en necesidad, que usted le prestara. Y la palabra emprestar significa emprestar, ¿verdad? Nada más que allí en ese tiempo, si ustedes recuerdan, había una temporada en la cual se perdonaban, ¿qué? Las deudas. Entonces, usted, su mentalidad emprestaba con el punto de su pensamiento de perdonar la deuda, ¿verdad? Ese era el punto. Habla de los menesterosos, o sea, sus hermanos. Habla de aquellas ciudades que estaban en necesidad. Habla de compartir con buena voluntad, y también habla de los prójimos, ¿verdad? Habla aquella de las viudas, de los huérfanos, del prójimo. Y lo mismo en la Escritura mirábamos, ¿verdad? En el pasaje que mirábamos en el Nuevo Testamento. Si usted recuerda, ahí mirábamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos da el ejemplo en Mateo, capítulo 25, versículo 35 al 45. Nos da ejemplo en Lucas, capítulo 3, versículo 11. Y luego miramos en la iglesia, el ejemplo de la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 46, Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, y mirábamos la necesidad, ¿verdad?, según había en ese punto. Y decíamos que aquí lo que hacían aquellos que vendían lo que tenían, hermanos, no nada más vendían lo que tenían y se daba así nada más, sino que se llevaba ¿a quién? A los apóstoles, ¿verdad? A los apóstoles, perdón, quienes eran los que administraban. Y este es un punto que nos enseña que tiene que haber alguien a cargo, ¿verdad? Y no solamente una persona, sino tiene que haber varias personas a cargo de ver de esa necesidad, ¿verdad? Porque ahí el pasaje nos habla que se repartía, y los apóstoles repartían según ¿qué? La necesidad de cada uno, para que todos estuvieran en un mismo acuerdo, ¿verdad? Una misma mente, un mismo parecer, un mismo acuerdo en cuanto a las cosas de Dios, pero también en cuanto a las cosas materiales, ¿verdad? Y decíamos que la palabra necesidad, ¿verdad?, abarca bastante. ¿Por qué? Porque lamentablemente hablábamos, y estoy repasando solamente rápidamente lo del domingo pasado, repasábamos de que hay situaciones en la cual lamentablemente la benevolencia, que quiere decir, ¿verdad?, alguien te ayuda, y el querer ayudar, la benevolencia, hay personas que toman y abusan de ello, ¿verdad? Y hablábamos no solamente los miembros, sino que todo empieza desde ¿quién? Desde el que está aquí enfrente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde cada uno como cristiano y como miembro debemos de ver lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿debemos de ayudar, sí o no? Sí, eso que ni qué, ¿verdad? Eso que ni qué. Mandamiento número 1, amarás a Dios, lo estudiamos, ¿verdad? Y mandamiento número 2, amarás a quién? A tu prójimo. Y parte de eso es ayudar. Pero ahora lo que estamos viendo, hermanos, y esto lo estoy enseñando como iglesia, ¿verdad? Pero esto principalmente es la enseñanza para aquel hermano o aquellos hermanos que van a decidir ayudar en la benevolencia en la congregación, hermanos, para ver qué es lo que van a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, la necesidad, y decíamos y dábamos un ejemplo, ¿verdad?, en cuanto a las cosas seculares. Decíamos que años hacia atrás el gobierno hizo una ayuda que se le llamaban las estampillas, ¿verdad?, en aquel tiempo. Food stamps. Food stamps. Y decíamos que el gobierno puso esa necesidad, esas food stamps, para personas que realmente necesitaban. Por ejemplo, aquellos que estaban completamente, tenían cáncer, tenían diabetes, personas que completamente no podían trabajar, ¿verdad?
se les daba lo que era el housing y este sostenimiento. Aquellas personas que eran discapacitadas, aquellos ancianos, ¿verdad? También, elderly, se les daba porque los elderly recibían su retirement, pero también algunos les ayudaban con esta ayuda de estampillas, ¿verdad? O sea, había un propósito, y la otro propósito era de ayudar a aquel necesitado. ¿Cuál necesitado? Aquel que tal vez, alguna vez tuvimos trabajo y de repente perdimos el trabajo, ¿verdad? Entonces íbamos y pedíamos ayuda, pero decíamos que ellos era una ayuda de pasada, ¿verdad? Que decimos en inglés un yield y no un stop. Pero lamentablemente, ¿qué hicieron mucha gente, hermanos, con esta ayuda? Se quedaron, abusaron de ella, en la cual decíamos que esto se ha usado generación por generación, ¿verdad? Abuelos, padres, hijos, nietos, ¿verdad? Personas que han abusado del sistema porque no quieren trabajar, ¿verdad? ¿Ve la diferencia? Algo que es bueno, positivo para una necesidad, se ha convertido en algo que se ha aprovechado. Vamos a la iglesia, lo espiritual, ¿verdad? La iglesia, Dios ha puesto una benevolencia para ayudar a la necesidad de la iglesia. Decíamos que número uno es la necesidad de la iglesia, ¿verdad? Y bajo esa necesidad de la iglesia va la necesidad del prójimo. Y mirábamos que lo que decía en cuanto al samaritano, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? El prójimo es todo aquel que vemos alrededor de nosotros que necesita ayuda. Ese es nuestro prójimo. Entonces, ahí nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos y decíamos que es necesario hacer esto. Y luego decía que este domingo vamos a empezar con que está aquí parado enfrente. En cuanto a la ayuda, y estoy hablando no personalmente del hermano Juan, sino el predicador. El predicador, ¿verdad? Vamos a las escrituras, hermanos, y vamos a ver allí en Mateo capítulo 10. Y si usted va conmigo allá a Mateo capítulo 10 y voltea su Biblia, en el versículo 5 en adelante, hermanos, no lo voy a leer todo el pasaje, pero voy a ver algunos puntos de ellos. Pero sí voy a dar un repaso de ellos. En este pasaje, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está dando una encomienda a sus 12 discípulos, ¿verdad? Los apóstoles. En esta encomienda les dice que vayan por el camino y prediquen primeramente a los judíos. Porque si ustedes recuerdan, Cristo a quién vino primeramente. Y eso no es por discriminar la humanidad, sino que hay un plan de Dios, ¿verdad? ¿A quién había venido Cristo primeramente? A los judíos. Vino a qué? A llamar lo que se había perdido, el pueblo de Israel. Entonces, manda a los discípulos y les dice, no vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, no. Vayan primeramente con los judíos, ¿verdad? Porque iban a agarrar un rol, los judíos, gentiles, samaritanos, ¿verdad? Y todas las naciones. Entonces, al decirles esto que vayan, les dice nuestro Señor Jesucristo, miren, vayan, pero versículo 9 dice, no os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, vayan sin nada, nomás lo que traen puesto. Ay, perdón. Lo que traen puesto. Dice, ni de 2 túnicas. ¿Qué son túnicas, hermano? Vestidura, ¿verdad? Vestidura, ni 2 túnicas, dice. Ni de calzado, ni de bordón. Lo que quiere decir, no llevan extras. Porque el trabajo principal de los apóstoles, ¿cuál era, hermano? Predicar. Alimentar de lo espiritual, ¿verdad? Predicar el evangelio. Ahora, aquí después de esto, dice el versículo, ¿verdad? Ni calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de ¿qué? ¿De su qué? De su alimento, ¿verdad? Aquí es donde viene la benevolencia, hermanos.
el querer hacer, ¿verdad? El querer hacer. Cuando habla la palabra de Dios de salario, hermanos, en cuanto a su obrero, no está hablando de un salario en el cual ahora se ha manipulado. No está hablando que ustedes como iglesia le están pagando a una persona un salario en el cual esa persona, como un negocio en otra parte, ¿verdad?, tiene que hacer todo porque ustedes le están pagando. Lamentablemente, hermanos, eso se ha manipulado también dentro de la iglesia, que al predicador le dan un sostén completo y a veces hay una intención equivocada, un sostén completo, y dicen que todo el trabajo lo tiene que hacer ¿quién? El predicador. Según lo que hemos estado viendo, hermanos, ¿eso es cierto o falso? Falso, ¿verdad? Porque lo que está diciendo aquí, aquellos que vamos a predicar el evangelio espiritual, dice, obtengan de alimento, y por eso sigue diciendo el versículo 11, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludad. O sea, lo que está diciendo Cristo, no te preocupes, donde vayas tú va a haber personas de buen ¿qué? Corazón, que van a entender que tú vas a ir a alimentar lo espiritual de buena manera. No estamos hablando de falsos maestros, hermano. Estamos hablando de personas sinceras que predican la verdad, ¿verdad? Dice, y las personas donde vayas, que te reciban, ¿qué van a hacer contigo? Te van a alimentar, te van a ayudar, ¿verdad? Te van a ayudar. Ahora, aquí es donde viene el otro mal concepto. El predicar, hermanos, no es una carrera. No es una carrera secular. Es alguien que sirve. Es alguien que sí se prepara, porque todos nosotros como cristianos necesitamos ¿qué? Prepararnos. Pero es alguien que se prepara para dar la alimento espiritual, pero no es una carrera secular, hermanos, en el cual también se ha manipulado, no solamente por la iglesia, sino por aquellos que predicamos, que esperamos un salario grande, ayuda de dónde vivir en casa, ayudas médicas, y si no me dan eso, pues no voy a predicar porque pues necesito eso. Eso es lo que le dijo Cristo a los discípulos, hermanos. Ahora, no estamos hablando que al predicador no se le ayuda, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que la benevolencia, el buen querer, hermanos, es lo que se ha manipulado. Porque aquel que viene a predicar, hermanos, y viene a servir y a hacer las cosas de voluntad de Dios, tenemos un gran ejemplo en el maestro, ¿verdad? El maestro mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar ¿qué? Su cabeza. El apóstol Pablo continuamente, cuando le hablan las cartas, vamos a ver después, vamos a leer las cartas a la iglesia, siempre les decía que él no quería ser una carga para ellos, pero agradecía el buen corazón de ¿quién? De la iglesia, ¿verdad? O sea, Pablo está mostrando, yo no voy a ustedes por lo material, yo voy a ustedes ¿por qué? Porque les amo, y por lo espiritual. Ahora, Pablo algunas veces sí dijo, oye, pues no será justo también, o sea, ponerle en la mente a los hermanos de que si yo les alimento lo espiritual, ustedes me den algo, o sea, de comer, de perdido, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Es lo que vamos viendo ahora. Preguntas o comentarios hasta aquí, hermano. Hermano, hablen todos a la misma vez. En realidad, esas palabras son más que claras, no hay más que agregar, son claras. Gracias.
Entonces, sí vamos viendo, ¿verdad? El punto, sí vamos viendo. Entonces, como iglesia, hermanos, claramente sabemos que nosotros tenemos que tener el buen querer para aquellos que nos alimentan lo espiritual, ¿verdad? Pero también aquellos que predicamos, necesitamos entender que nosotros, nuestro propósito no es hacer dinero. No fue lo que le dijo Cristo a sus apóstoles, hermanos. Cristo no les dijo, vayan y pues en un futuro van a tener una mansión, van a tener un jet, van a tener 3, 4 carros, van a tener en el banco un dineral, ¿verdad? Y no solamente eso, van a tener un auditorio aquí, un auditorio en Guatemala, un auditorio en El Salvador, y los van a llenar y usted va a predicar solamente por ese aparato y los de allá hasta acá le van a mandar ofrenda. ¿Verdad que no dijo Cristo eso? A Cristo le importaba lo espiritual, hermano. Pero Cristo sabía que todo aquel ser humano, nosotros que verdaderamente queremos servir a Dios, nosotros sin que nos digan qué vamos a hacer con aquel que nos alimenta lo espiritual. Vamos a alimentar, le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar. Entonces, eso es benevolencia, hermano. Esa es benevolencia. Ahora, al otro lado, ¿verdad? La benevolencia se puede tornar en algo peligroso, hermanos. Y aquí es donde viene ya para los dos puntos, ¿verdad? El que está al frente y aquel que vamos a ayudar. Si usted va conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, en el capítulo 6, en el capítulo 6, hermanos, el apóstol Pablo le está dando un recordatorio al hermano Timoteo para la iglesia, pero primeramente para él, porque Pablo le decía, primeramente Timoteo, aplícatelo tú, como yo me lo aplico, y luego vas a ir enseñando a la iglesia, ¿verdad? Y le está dando una enseñanza en cuanto a la piedad y el contentamiento, ¿verdad? Que debe de tener primeramente él y recordarle a todo aquel que está enseñando eso. Y le habla, ¿verdad? En cuanto a aquello que estaba pasando, el problema que estaba pasando en aquellos falsos maestros. Y el versículo 6 le dice de este pasaje, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la piedad, ¿qué es piedad? ¿Qué es piedad? ¿Qué es contentamiento? Estar contento, pero aquí le está hablando, hermanos, de lo individual cada mente de uno de nosotros, ¿verdad? El ejercicio corporal, le dice Pablo a Timoteo, para nada es beneficioso, pero la piedad es lo interior, lo espiritual de cada persona. Claramente en el vocablo de nosotros abarca misericordia, ¿verdad? Ayuda, amor, pero está hablando de la piedad dentro de nosotros, lo de nosotros, cada uno de nosotros. Sentimiento, el sentimiento de cada persona, es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Entonces, el sentimiento va junto con el contentamiento. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros debemos de estar contentos con qué, con lo que tengamos, porque eso es ¿qué? Una bendición, ¿verdad? Una bendición. O sea, la piedad, en cuanto va al sentimiento, junto con contentamiento, dice, es una bendición. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿verdad? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo es precisamente lo que Cristo le dice a sus discípulos en Mateo 6, ¿verdad? Los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Mire, un ejemplo que hablaba con los hermanos que me daba mi papá, es de que si todos algún día nos pusiéramos, hiciéramos una pausa
completamente parábamos todos y mirábamos alrededor, nos diéramos cuenta la gran bendición que Dios nos ha dado. Pero nuestra mente siempre está a que queremos hacer ¿qué? Más y más. Por eso habla la piedad juntamente, el sentimiento con contentamiento, el sentimiento espiritual con el contentamiento, ¿verdad? Lleva mucho. Dice, y debemos de estar nosotros contentos, ¿verdad? Con lo que tenemos, porque nada hemos traído y nada hemos llevado. Así que teniendo sustento y abrigo, dice ahí, ¿verdad? Estemos, ¿qué, hermanos? Pregunta, ¿cuántos de ustedes viven en la calle? ¿Cuántos de ustedes andan desnudos? ¿Cuántos de ustedes no tienen nada que comer ahorita en la casa?